Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Miqueas, por Luis García, de la Iglesia en Guadalajara, Jalisco, México. Hola hermanas, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Es un gusto nuevamente saludarles. En esta ocasión, hermanas, me tocó hablar del libro de Miqueas. Vamos a estudiar un poco del libro de Miqueas. Fue de bendición, como lo es toda la Biblia. Y primeramente, hermanas, quiero dar gracias al Señor por su palabra. Como dice ahí en Segunda de Pedro capítulo 1. Versículo 21 dice la Biblia: porque la profecía no fue dada en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y así es, damos gracias al Señor porque Él inspiró su palabra y por eso podemos confiar en ella, porque sabemos que es palabra de Dios, que Dios no miente, que su palabra es veraz, que su palabra es preservada por el mismo Señor. Entonces vamos a leer un poco del libro de Miqueas, capítulo 1. Dice la palabra de Jehová que fue a Miqueas de Morasti en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y dice lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. El Señor le mostró a Miqueas lo que estaba pasando. Entonces, primeramente, Miqueas significa ¿quién como el Señor? Y no es una pregunta, sino que es una afirmación. ¿Quién como el Señor? Pues sabemos que no hay nadie como nuestro Dios. Ahora se nos dice en la Biblia que Miqueas era de Moreset y él profetizó alrededor del año 725, 730 a.C. Y también sabemos que era contemporáneo del profeta Isaías, también era contemporáneo del profeta Oseas, era contemporáneo del profeta Amos. Si buscamos un poco de información, vemos que la ciudad de Moreset, también llamada como Moreset-Gat, lo dice ahí en el versículo 14, dice: por tanto tú darás dones a Moreset-Gat. Se nos dice que estaba como a 25 millas al sureste de Jerusalén, en las tierras fronterizas entre Judá y los filisteos. Entonces esto significa, hermanas, que el profeta Miqueas era como el profeta Amos, un hombre de la provincia enviado a la ciudad para llevar la palabra de Jehová. También, no sabemos nada o no sabemos mucho acerca del trasfondo llamado de Miqueas, pero lo que sí sabemos, porque la Biblia no lo dice, es que Miqueas tenía un fuerte sentido de su propio llamado como profeta, y él lo dice ahí en Miqueas capítulo 3 versículo 8. Dice: yo empero estoy lleno de fuerza del Espíritu de Jehová y de juicio y de fortaleza, dice también Miqueas, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces el Señor, como hemos visto, hermanas, en su palabra, el Señor nunca hace nada sin que antes lo revele a sus profetas. También esto es misericordia del Señor, que Él siempre revela lo que va a hacer. Entonces Dios envió a Miqueas y le muestra todo lo que estaba pasando en Samaria y en Jerusalén. Y vamos a leer el versículo 2 también lo que dice la palabra de Dios: oíd, pueblos todos, está atenta tierra y todo lo que en ella hay, el Señor Jehová, el Señor desde su santo templo, sea, dice, testigo contra vosotros. Vemos como dice ahí el versículo 2, hermanas, el Señor, dice, es testigo contra vosotros. Eso es para ponernos a pensar cómo Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Muchas veces llegamos a pensar que Dios no sabe algunas cosas, o como hacemos las cosas en lo oculto, pensamos que Dios no se da cuenta. Pero lo que la Biblia nos muestra es que Dios, todo es visible a sus ojos. No hay nada que podamos hacer sin que Él no se dé cuenta.
Entonces, imagínate, ahorita así como lo está diciendo que el Señor es testigo contra vosotros, la palabra, me puse a imaginar si estuviéramos en un juzgado y que el Señor estuviera o fuera a testiguar en contra de nosotros. ¿Te imaginas eso, hermana? ¿Cómo sería el mismo Señor, el creador del universo, el todopoderoso, el justo, el santo, 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 atestiguando en nuestra contra? Entonces, eso es para detenernos un poquito y pensar, pues si fuera un juicio y el Señor estuviera atestiguando contra nosotros, claro que sería una condena segura, porque el testimonio del Señor es veraz y sin error. En nuestra vida, hermanas, posiblemente haya personas que sí pudieran atestiguar contra nosotros algunas cosas. Yo creo que hay personas en nuestra vida que saben alguna cosa de nosotros y si pudieran ellos decirnos frente a frente algunas cosas, pero no saben todo. Las personas no saben todo lo que hacemos. Hay cosas que nosotros muchas veces hacemos en lo oculto y ellos no saben, ellos no se dan cuenta, ellos ignoran muchas cosas de lo que nosotros hacemos, pero el Señor no. El Señor, hermana, Él conoce todas las cosas y eso es para nosotros, leyendo esta parte de la Biblia, es para nosotros tener más temor de Dios. Necesitamos tener más temor de Dios y nunca olvidar que Dios está atento a todo lo que hacemos, que no hay nada oculto para Él. Nos engañamos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Y también debemos arrepentirnos porque muchas veces hemos hecho cosas, aún teniendo el conocimiento de que Dios sabe todo, aún sabiendo nosotros de que Dios todo lo ve, aún así cometemos cosas que no debemos hacer, que no debemos cometer. Entonces vamos a seguir leyendo en el versículo 3. Dice, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá, y hollará sobre las alturas de la tierra, y debajo de él se derriten los montes y los valles. Se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Sabes, al leer esta parte de estos versículos, es como una manera, no sé, poética del profeta decirlo. Cómo ve al Señor saliendo de su lugar, descender, dice, y hollará sobre las alturas de la tierra. ¿Te imaginas, hermana, cómo sería esto si lo viéramos? La grandeza de Dios, cómo viene Él saliendo y dice que va pisando los montes, porque eso dice, hollarás, es pisar los montes, y como dice ahí el versículo, y se derretirán los montes delante de Él. Ese es el gran poderío del Señor, como Él, sabemos que la Biblia dice que Él es fuego consumidor, y como dice, los valles se hendirán como la cera delante del fuego. Todo se derrite, todo a su paso se derrite, y dice la Biblia en el versículo 5, todo esto por una razón, dice, todo por la rebelión, todo esto por la rebelión de Jacob, todo esto por los pecados de la casa de Israel. Y hace una pregunta, ¿cuál es la rebelión de Jacob? Y luego dice, ¿no es Samaria? Es la respuesta, dice, ¿no es Samaria? Y luego vuelve a preguntar, ¿y cuáles son los excelsos de Judá? Dice, ¿no es Jerusalén? Entonces vemos ahí que el mismo Señor está respondiendo que la rebelión de Jacob es Samaria. Y si vemos un poquito ahí en el libro de Reyes, si vemos un poquito lo que pasó en Samaria, lo que estaban haciendo es que habían hecho un becerro de oro. Y esta idolatría comenzó desde el primer rey del norte. Habían caído en idolatría. Y también dice cuáles son los lugares altos de Judá, cuáles son los excelsos de Judá. Entonces, ¿qué pasaba en estos lugares altos de Judá? Pues se ofrecían inciensos y hacían sacrificios a los Baales. ¿Y qué estaba más pasando ahí? Pues también iban las sacerdotisas que eran prostitutas y hacían rituales para la fertilidad de la tierra, y estos rituales eran también con inmoralidad sexual.
Y eso hacían en los lugares altos, dice el Señor. El Señor estaba viendo todo lo que estaban haciendo y dice, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los lugares, cuáles son los excelsos de Judá? ¿No es Jerusalén? Vemos que Jerusalén ya no era la ciudad santa, ya se había convertido en un lugar de pecado y vemos que ya no adoraban al Señor. Es muy triste, hermanas, la verdad, cómo ellos habían caído en esto y cómo ellos se habían apartado de Dios. Ahora sabemos que el Señor aborrece toda maldad, Él aborrece todo pecado y como vimos al principio, Él ve todas las cosas que hacemos. El Señor justo, el Señor es santo y Él iba a castigar la maldad, Él iba a castigar su pecado. Ahora, eso se cumplió. En el año 722 a.C., el reino del norte fue conquistado por los asirios y Samaria fue llevada cautiva. Todos fueron llevados y fue una crueldad lo que sucedió. La ciudad fue devastada y dice el versículo 7 que todas sus estatuas y ídolos, todas sus imágenes talladas serán aplastadas, todos sus tesoros sagrados serán quemados. Dice el versículo 7, todas sus estatuas serán despedazadas, todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Entonces vemos lo que dice la palabra de Dios. Estas cosas, dice el Señor, estas cosas fueron compradas con dinero ganado por su prostitución. Pero ahora, dice el Señor, serán arrebatadas para pagar prostitutas en otro lugar. Dios les había dado una nación, Dios les había dado promesas, Dios les había dado su bendición y todo lo que habían recibido lo convirtieron en salario de prostitución. Es muy triste al momento que leemos esto, como la nación se había apartado de Dios, como ellos habían hecho todo ese tipo de cosas, aún después de que Dios les había dado su bendición y Dios les había dado promesas y ellos se habían corrompido. Ahora nosotros como creyentes también debemos detenernos a pensar en qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. Dios está diciendo de su pecado, Dios está comentando ahí que su pecado era idolatría. Sabemos, hermanas, que Dios aborrece la idolatría. Y muchas veces cuando pensamos en idolatría, pues pensamos en cuando antes que éramos católicos romanos, que sabíamos que teníamos nuestras imágenes, nuestras estatuas, y como les rendíamos culto, al grado de adorar a las imágenes. Pero no solo eso es idolatría, sino que muchas veces, ya que ahora somos creyentes, decimos, yo ya no soy idólatra. Antes de ser idólatra ya no soy idólatra. Pero primeramente la idolatría nos aparta del Señor y muchas veces sí hay idolatría en nuestras vidas. Muchas veces tenemos idolatría y a veces no nos estamos dando cuenta de que hay idolatría en nuestras vidas. Ahora, todo aquello que nos aparta del Señor es idolatría. Todo aquello en lo que invertimos mucho tiempo es idolatría. Todo aquello que nos roba la comunión con Dios también es idolatría. Entonces también nosotros debemos darnos cuenta qué cosa se está convirtiendo en idolatría en nuestras vidas. Porque podemos pasar horas viendo televisión, pero no podemos pasar horas leyendo la Biblia. Podemos pasar horas en el celular, pero no podemos pasar horas orando. Podemos pasar horas estando en lugares que son, como placenteros a nuestra carne, pero en la iglesia parece ser una eternidad estar ahí. Y todas estas cosas pues se están convirtiendo en idolatría en nuestras vidas porque nos están haciendo apartar y poner la vista en otras cosas antes que en el Señor. Podemos pasar tiempo con los amigos del mundo, horas y tiempo ahí conviviendo con ellos, pero
convivir con hermanos se nos hace mucho. Se nos hace mucho tiempo. No queremos convivir con los hermanos, con los hijos de Dios. Y también tenemos que darnos cuenta en qué estamos invirtiendo, qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos ha dado. En qué estamos usando ese dinero que ganamos gracias al Señor. ¿Lo estamos usando para la obra del Señor o lo estamos usando para levantar ídolos? Y yo no estoy diciendo, hermana, que debes dar todo tu dinero a la ofrenda, que debes darlo a la iglesia. No es algo que tenemos que detenernos a pensar y considerar. Saber que todo es del Señor. Saber que todo lo que tenemos proviene de Él. Y muchas veces nos olvidamos de esto. Debemos invertir bien lo que Dios nos ha dado, los recursos que Dios nos ha dado para su obra. Creo que debemos arrepentirnos y pedir perdón al Señor porque Él sabe todas las cosas. Y ahora como sus hijos sabemos por su palabra que no hay nada oculto a sus ojos. Dios no quiere más bien que nosotros caigamos en esas mismas cosas, sino que debemos dar gracias a Dios por su palabra, dar gracias por su misericordia que nos guía al arrepentimiento. A Miquel le dolió mucho la situación y se dolió muchísimo. Y veo lo importante de esto en nosotros cuando vamos y predicamos, denunciamos el pecado. Nos debe doler también porque muchas veces en lugar de doler nos despreciamos y nos creemos mejores. Y como si fuéramos nosotros impecables, como si no hubiéramos estado antes en esa misma condición. Y eso lo vemos como en el versículo 8 dice: Miqueas, por tanto, lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré gemido como de chacales y lamento como de avestruces. Así que damos gracias al Señor por su palabra, hermanas. Gracias porque Él es paciente, Él es misericordioso. Y no debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor y la gran compasión y la gran misericordia que tuvo con nosotros. El Señor te bendiga, hermana. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.